Entonces, ¿dudas de esto? No, bastante sencillo, bastantes cubos, extrusiones sencillas, nada fuera del otro mundo. Así que, chao. De esta imagen, ¿dudas? Sí, la piedra. Las piedras. ¿Qué tienen las piedras? ¿Eso? Ya. Hay distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, esto lo voy a borrar. Y la forma más fácil podría haber sido modo edición, ¿cierto? Control R, dos cortes y jugar con eso. ¿Ya? El ejercicio estaba pensado para ver cómo solucionaban esas pequeñas problemáticas. Por ejemplo, así y eso ahí. Después, si seleccionábamos todo y rotábamos, teníamos una forma, dos formas, tres formas. Y íbamos acomodando. Y otra forma es el biselado de los vértices. ¿Ya? Porque una cosa es que yo pueda biselar, ¿cierto? Ángulos. Con control B y hacemos esto. Por ejemplo, voy a control B, control B, control B, control B, control B, control B, control B. Después con A, selecciono todo, M por distancia, me tira o me remueve los repetidos. Pero ¿qué pasa si quiero hacer un corte justo aquí o justo acá en esa esquina? Yo les mostré la herramienta de control B, ¿cierto? Que era la de biselar los ángulos. Pero ¿qué pasa si quiero biselar un vértice? Seleccionamos el vértice y ahora con control shift B, vean, ya tenemos ese pequeño detalle que nos va a ayudar a perfeccionar la forma. Control shift B, ese va a ser el primer comando del día de hoy. ¿Ok? ¿Qué otra duda relacionada con esto? Sí. Como ese pactito que... Ya. Seleccionamos todo. X. Vamos a borrar las caras. Vamos a hacer nuestra forma. Control R. Voy a cortarlo y voy a moverlo un poquito. Voy a hacer esa forma aquí en el ángulo, ¿cierto? Voy a hacer un pequeño biselado para que me quede un poquito más redondito. Y la parte de arriba, vean, voy a seleccionar toda esa estructura, la voy a duplicar con Shift D, la voy a mover en Z. Y ahora voy a seleccionar una que otra de estos vértices y obviamente podría ir escalando una, otras sí, otras no, unas más, unas menos. Ahí. Ahí obviamente le damos la forma que queramos. Seleccionamos esto con L, control, shift, digo alt E y extruimos las normales. Y después simplemente seleccionamos el de arriba o el contorno de ahí, el contorno de acá, control B. Y eso
Ups. Ahí sí. Y lo escalamos un poquito hacia adentro para que la forma quede. Y listo. ¿Ya? ¿Qué otra duda de la imagen? Ah, las ramas de los árboles. Antes de. ¿Cómo? Para este ejercicio en particular, con que hubiesen hecho, supongamos, no vamos a hacer para salir del cubo. Un cilindro de 6 lados. ¿Qué dejamos? Eso. Ven aquí. Aquí es donde empieza lo anterior. Si yo hago un bisel en el vértice acá, ¿qué va a salir? Eso. Estoy aplanando una cara. Si ahora eso mismo lo extruyo, ahora, yo no les había enseñado el biselado de vértices, pero con que hubiesen hecho lo siguiente. Seleccionaban todo eso, Shift D, lo movían en este caso Y, lo rotaban en X, lo escalaban y lo ubicaban. Listo. ¿Ven? Y hubiese sido exactamente lo mismo. Con que hubiesen repetido una forma, basta de sobra. Más adelante vamos a ver cómo hacer, obviamente, estas ramas y todas estas cosas por medio de otras formas. Pero aquí el ejercicio principal era ir repitiendo estructuras, copiando unas con otras, ¿ya? Así que con eso, para ahora, funcionaba. ¿Qué más? De aquí. ¿Le pueden abrir la puerta a su compañero? ¿El techo qué forma es? Una ecosfera, ¿cierto? Vamos a hacerla. ¿Va? Me equivoqué. Ahí está. Tenemos la ecosfera, ¿cierto? La ecosfera, si yo la selecciono desde la mitad solamente y selecciono toda la mitad inferior. Y vean esto, si yo escalo todo en el eje Z y pongo 0, va a hacer eso. ¿Qué es lo que hace? Me aplana la estructura. Y ahora si selecciono todo, lo escalo en Z un poquito, ya tenemos esa estructura. Si hubiese querido hacer quizás un poquito más pulcro, para que la estructura se viese mejor, para ahí, selecciono toda bolerilla, control B, solamente un poco, y listo. Y ahí tendríamos esa estructura. Entonces de aquí ya tenemos esa parte. ¿Algo más de acá? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok. Y de la última, esto. ¿Dudas? Creo que este era más fácil que el anterior.
Ya además estaba grabado, ¿cierto? Así que hoy día vamos a comenzar con la siguiente parte, que es explicar algunos elementos. Y lo primero va a ser esto que está aquí arriba. Aquí antes voy a poner a Susan para que sea nuestra modelo. Y voy a hacer zoom a este lado. Ya. Ahí. Ven que arriba, en este sector, nosotros vamos a tener estos botoncitos. Estos elementos que están acá son los modos de visión del viewport display, que es el espacio donde nosotros estamos trabajando constantemente. El primero nos va a servir para ver el wireframe de la estructura, o sea, la formación del objeto como si estuviese hecha por cables, ¿ya? Todo esto me va a servir para algunas veces alivianar el peso de carga en pantalla, ¿ok? Lo segundo que está acá es el viewport del estado sólido. Siempre va a ser un color gris por defecto, ya que nos va a ayudar a visualizar sin estar renderizando materiales, sin estar renderizando cargas de luces, sombras, etc. ¿Yo puedo cambiar este estado sólido que está acá? Sí, yo puedo irme aquí a esta flechita y vean que acá por defecto está esto que es el Studio Lighting. Yo puedo apretar esta pelotita y vean que me va a dar distintos tipos de visualización. Ven, por ejemplo, tenemos eso, ese, ese y el que viene por defecto. Podemos rotar el sentido de la luz, pero en este caso da igual. Podemos definir los objetos por distintos atributos, ¿ya? También podemos asignarle color a nuestro fondo de trabajo. Obviamente esto después nos sale en el render. Y después aquí tenemos algunas opciones, ¿ya? Relacionadas con el backface cooling, que es cómo se ven las caras tanto por delante como por detrás de la misma. Podemos hacer un outline cuando queremos seleccionar un elemento. Podemos generar luces especulares, generar ese rayo X de manera estándar. Podemos aumentar y disminuir la sombra, pero para eso tenemos que desactivar la luz especular. Ahora en la 5.0 sí me deja hacerlo, antes no me dejaba. Y también podemos activar la profundidad de campo. Y además de eso, el cavity, que va a ser esa estructura que, vean, me va a acentuar todos los ángulos. ¿Ven? Después de eso, tenemos esto, que es el modo de previsualización de materiales que me va a mostrar siempre esta estructura en blanco, o también me va a mostrar el material que está asignado a la forma. ¿Qué es un material? Es el color que le vamos a estar dando a la estructura. Aquí no se va a generar ningún tipo de sombra, ningún tipo de luz, nada. Solamente me va a estar mostrando por defecto los materiales y cómo se están comportando en nuestra escena. Y aquí lo mismo, vean, podemos activar la luz de la escena o la luz de nivel global. Obviamente, también, al igual que en el modo sólido, podemos cambiar los tipos de iluminación general que hay. Podemos aumentar o disminuir la fuerza de esa luz. Podemos cambiar la rotación de este, eh, digamos, mundo digital que se está generando. Podemos cambiar la opacidad de la imagen. Bien, y ahí podemos ir
haciendo rotación de ese espacio para ir cambiando la luz. ¿Ven cómo a medida que gira la imagen cambia la luz en el mismo objeto? Eso es porque está interactuando con este elemento que todavía no les voy a decir cómo se llama. ¿Ya? Pero esto es como una iluminación virtual que va a emular una fotografía. Podemos también desenfocar esa imagen, aunque yo prefiero dejarla de esa manera. Y el último es el modo render final, que es el que va a estar mostrándome cómo se ve un objeto cuando estamos sacando el render final. Pero si yo lo ubico, ¿qué está pasando acá? Se ve oscuro. ¿Por qué se ve oscuro? Porque no hay ninguna luz. Vean, voy a agregar una luz, en este caso de punto, y la voy a mover en mi espacio. Este modo me va a mostrar la iluminación, me va a mostrar el material, me va a estar mostrando las refracciones si estoy haciendo materiales de tipo vidrio, me va a estar desarrollando una simulación de la realidad de cómo se vería. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte? Diga, ¿qué quiere que repita? Que este modo que está aquí es para visualizar el render final. ¿Ok? Para eso necesitamos tener la configuración completa de la estructura. Eso significa iluminación, fondo, materiales, etc. Vean acá, voy a agregar otro elemento para que vean que aquí también se generan las sombras. Y esto lo vamos a aumentar la fuerza. ¿Ven? Entonces, esto me va a ayudar a empezar a definir cómo es que esta estructura se va a ver. Eso es lo primero que quería que viésemos hoy. Lo segundo, modos de previsualización de los objetos. Los objetos por defecto van a tener tres opciones, que son el Shade Smooth, que es el sombreado suave del objeto. Si yo lo aprieto con clic derecho, el objeto en el modo objeto, clic derecho, Shade Smooth o sombreado suave, y vean, toda la estructura como que se suavizó, ¿cierto? Pero sigue manteniendo esas estructuras que son rígidas. La segunda es el Shade Auto Smooth. Y el Shade Auto Smooth lo que hace es ver dónde hay ángulos lo más pronunciados posibles y definir que esos ángulos no los va a tocar. O sea, en ángulos, pequeños ángulos de 45 grados, de 35 grados, los va a dejar rectos para que se visualicen de la manera más estructural posible. Y la tercera es la Shade Flat, que es una sombra que me muestra solamente las caras del objeto. Es como que estuviésemos modelando de manera eh, poligonal sin ningún modificador. Si yo tengo cualquier modificador aplicado y aquí, vean, aquí tengo un modificador aplicado, pero pongo el Shade Flat. ¿Se dan cuenta de las caritas que hay? Eso es porque está suavizando el modelo, en este caso el modificador que apliqué, y me está dejando ver las caras de la misma manera. Si pongo la segunda opción que se llama Shade Auto Smooth, me va a dejar suavizado el objeto y cuando encuentre ángulos de 45 grados, los va a dejar intactos. Y el Shade Smooth va a suavizar todo. En este caso, este personaje, como es bastante orgánico, es difícil que tenga ángulos. Si yo vuelvo aquí al modo sólido, ¿ven? Da lo mismo donde yo mueva la luz. ¿Va a haber algún cambio? No, ¿cierto? Ya, eso era lo segundo que quería que viesen. Voy a eliminar todo esto. Y ahora vamos a ir a lo tercero. Y aquí voy a usar una icosfera para que se note mejor. ¿Cómo cambio esto que está acá para que no se vean los ángulos tan marcados?
¿Cómo? Shade Smooth. Ya, pero ahora yo creo que se vean las caras. Shade Auto Smooth. ¿Cuál? Recuerden, aquí voy a poner Shade Flat. Se están viendo muy marcadas esas estructuras. Hago aquí y desactivo el cavity. ¿Ya? Si yo quiero agregarle un material o un color a esta estructura, vean que todos los objetos, cuando yo los selecciono, que son objetos poligonales, y aquí voy a agregar un... No, eso no. Una luz. Ya, ahí tengo una luz y un objeto poligonal. Ven que los objetos poligonales o los objetos que tienen masa, por decirlo de alguna manera, cuando yo veo mis opciones dentro de mi panel de control, aquí aparece esto, que se llama material. A diferencia de, por ejemplo, las luces, que yo sé que es una luz, porque aparece una ampolletita, pero ¿qué le falta acá? El material, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se le puede agregar material a la estructura, o al menos desde acá no se pueden hacer esas configuraciones. Se le pueden agregar algunos materiales, algunas cositas, los vamos a ver más adelante, pero los objetos poligonales activan esta pestaña que está aquí. La pestaña de material al principio es un poquito engorrosa porque solamente vemos esto, y lo primero que hacen es agregar uno nuevo y agregar otro y quieran agregar otro y no saben dónde agregarlo y no saben cómo hacerlo. Pero para eso estamos aquí. Cuando nosotros creamos un material, incluso yo podría estar aquí sin apretar nada, ¿cierto? Y tendríamos esto igual activo. Los materiales son como una librería que se van a empezar a generar en donde yo voy a poder ir incluyendo todos los colores. Pensemos en este punto, pensemos en los colores que queremos agregar. ¿Ok? Si yo selecciono mi objeto, presiono nuevo, vean que se va a crear esto. Aquí va a decir material, yo le voy a poner rojo, ¿cierto? Y vean que va a seguir apareciendo ese elemento de color blanco. ¿Qué son estas opciones que están acá? La primera es la de preview, o sea, me va a estar mostrando cómo se ve el color en algún material, por ejemplo, un color plano, en una esfera, en un cubo, en simulación de cabello, en estas pelotas para visualizar testeos de materiales, en telas, en líquidos, ¿ok? Todo eso. Aquí yo los recomendaría más que nada por un tema de optimización de software que usen esa o esa. Incluso esa basta y sobra. ¿Ya? O que esto lo dejen cerrado. Segundo, después vamos a tener una pestañita que se llama superficie. Y en superficie vamos a tener que la superficie va a interactuar con distintos tipos de elementos. ¿Ya? En este caso vamos a estar usando para esta unidad la que se llama Principal BSDF o Principal BSDF, que está ahí, que es la que nos va a permitir editar todos los elementos que necesitamos. Lo segundo es el color base. ¿El color base qué creen que es? El color base. Si yo lo presiono, vean, me va a aparecer esto. Aquí yo puedo seleccionar qué color quiero que se aplique a mi material. Puedo cambiar entre RGB y HSB. ¿Ya? Si ustedes están acostumbrados a trabajar con el tono y saturación, esto es mejor. Si están acostumbrados a trabajar con las opciones RGB, aquí pueden ir haciéndolo. Si no están acostumbrados a ninguno, ya lo mismo lo que seleccionan, pueden usar esta ruedita que está acá, ya. Y aquí ustedes pueden ir viendo qué color van a seleccionar. En este caso voy a seleccionar un tono celeste. Ahora, ¿por qué no estoy viendo esto? ¿Por qué sigo viéndolo de ese color?
¿Ah? ¿Qué está aplicado? Porque recuerden, estábamos viendo las vistas en esto. Si yo aprieto el wireframe, voy a ver solamente el elemento en su construcción de malla. Si estoy en el segundo, que está aquí, estoy viendo los aspectos de mi estructura en sólido. No voy a ver otras configuraciones, solamente voy a ver cómo se ve en sólido. Si voy a la tercera pestañita, voy a visualizar el color del material o el material que apliqué a la estructura. Y en el cuarto voy a estar viendo todas las configuraciones que estoy aplicando. ¿Ya? A esto que le falta aquí para que se vea mejor, una luz. ¿Ven? Aquí vamos a dejarlo ahí para que se vea. Entonces, como ya sabemos dónde se aplica, ¿cierto? Voy a seleccionar esto y después, ven, aquí ahora si yo voy cambiando, tengo esta opción. Voy a dejarlo ahí. Segundo, Metallic. ¿Qué creen que va a hacer esa opción? Va a hacer o me va a dar la propiedad metálica del objeto. ¿Qué tanta luz puede generar en cuanto a refracción? ¿Qué tan metálico? ¿Ven? Esto se va a ver. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Entonces, incluso ahora si cambio la luz, se va a ver mejor. Voy a dejarlo ahí para que cambie. Si le quito el metallic, solamente se va a ver de esa manera. ¿Ok? Entonces, si quiero empezar a generar propiedades metálicas, ahí tengo la opción. La siguiente opción es el roughness o la rugosidad del objeto. ¿Qué tan rugoso va a ser? Y cuando hablamos de rugosidad significa qué tanta luz va a proyectar o se va a reflejar, mejor dicho, desde ese objeto. Siempre está en un 0.5, que significa que no es ni muy pulido ni muy opaco. Si yo llevo la rugosidad al 0, significa que va a ser más o menos rugoso. Menos, o sea, va a estar muy pulido. Entonces, si vean, si lo llevo al 0 y ahora cambio eso, va a estar reflejando la luz bastante bien. Pero si lo llevo al 100% o al 1, esa rugosidad solamente va a afectar al objeto y no va a reflejar nada dentro del elemento. Luego tenemos el índice de refracción del objeto. Todos los objetos tienen un índice de refracción de luz. Por ejemplo, un cristal y un acrílico. ¿Tienen la misma capacidad de reflejar algo? ¿Sí o no? No. A pesar de que ambos son un acrílico y un cristal son elementos transparentes, la composición de ambos es distinto. Y aquí hay una página súper buena. IOR. El Index of Refraction, que ustedes pueden buscar el IOR de cualquier elemento. Vean que el vidrio acrílico tiene un IOR de 1.49 y un máximo de 1.492. Si ustedes buscan pixellandpoly.com/IOR, ahí les van a dar todas las configuraciones. Por otro lado, a ver, el cristal, voy a buscarlo acá. Más abajo, más abajo. El cristal, vean que tiene un índice de refracción de 2. Entonces, esas opciones, obviamente, van a darme ciertas características de esto. Y alfa significa qué tan transparente, pero transparente en el sentido de la rugosidad o la transparencia del objeto en sí. Es como, piénsenlo, qué tan fantasma se va a ver. Buenos días.
¿Ok? Entonces, la idea es que vayan trabajando esto solamente aplicando colores. Diga, así como con el alfa. Sí, con esa opción que está ahí. ¿Ya? Entonces, tenemos opciones para trabajar y hoy día, o al menos en este punto, solamente nos vamos a centrar en esta parte que está acá, ¿ya? En estos elementos base. Le pueden abrir la puerta a su compañero. Estos elementos que están aquí van a estar relacionados con el color. ¿Cómo puedo agregar más colores? ¿Cómo puedo agregar más materiales? Vean que aquí voy a quitarle la estructura, voy a poner shade flat y supongamos que quiero agregar más colores a esta estructura. Cuando selecciono mi opción de material, yo aquí en este sector, vean, puedo agregar con el símbolo de más espacios de trabajo. Cuando selecciono uno de ellos, vean que aquí puedo agregar uno que dice nuevo. Y ahí se va a agregar otro material. ¿Por qué esto tiene ese cuadrado y este tiene la esfera? Porque aquí donde dice preview, ¿cierto? Seleccioné eso. ¿Va a ser un elemento que me va a perjudicar o me va a ayudar? No, simplemente es cómo yo voy a ver mi estructura. Si yo quiero agregar otro color aquí, ¿ven? Y aquí tengo otro color, y aquí otro color, y aquí otro color. ¿Por qué no los estoy viendo? Quiero que este sea azul. Y este que está acá quiero que sea anaranjado. Y este que está acá quiero que sea verde. Y este que está acá quiero que sea lila. Pero ¿por qué ninguno está cambiando? Exacto, tengo que aplicarlo al objeto. Si eso lo muevo hacia arriba, ¿se cambió de color? No. Si esto lo muevo hacia arriba con las flechitas, ¿se cambió? ¿Cómo hacemos que este objeto tenga esa estructura? Aquí ya tenemos dos opciones. O eliminamos el color previo y se va a ir aplicando el que se iba aplicando antes. O cuando estoy en el modo edición, vean que cuando entro al modo edición, ¿qué aparece aquí? ¿Ven? Aquí ya empieza a aparecer esto. Si yo selecciono esto, todo, selecciono el material y pongo asignar, ¿cambio de color? Sí. Selecciono todo, ¿cierto? Voy a asignar y listo. Ahora, ¿cuál es la gracia también? Que yo podría seleccionar algunas caras, selecciono otro color y le doy a asignar. Podría seleccionar ahora otras caras y le doy a asignar. De esa manera empezamos a tener objetos que se ven mucho más interesantes. ¿Cuál va a ser el reto del día de hoy? ¿Alguien me va a hacer una pregunta? No, es que me digo, es más avanzada. ¿Cuál sería? Por lo menos si yo tengo varios materiales celulares y tengo una malla, Ujú. si yo aplico eso, yo aplico en la malla van a quedar inflamados por no haber vaquero. Sí. Profe, ¿cómo se vería suavizado con los tres colores? No, pero... Ya. Aquí hay una pregunta de su compañero. Por ejemplo, ¿cómo esto se vería suavizado? Si yo pongo Shade Smooth, se vería igual. Ahora, si
lo hacemos con un modificador, tampoco va a cambiar, porque la estructura de esto ya está en base a triángulos. Ya no es como que se vayan a expandir ni nada de eso. ¿Ya? Em, ya, denme un momentito. Voy a poner pausa. Momento de congelar, pero tengo que Vamos a hacer el ejercicio del día de hoy. ¿Qué es lo que vemos aquí? Obviamente se ve complejo porque es como, ok, ¿qué pasó acá? Y esta es la idea, este es el concepto. ¿Ok? Veamos qué tenemos acá. ¿Esto lo saben hacer? Sí, ¿cierto? Los pilares, ¿se saben hacer? Sí, ¿cierto? Que serían simplemente cubos y un cilindro. Las cornisas, ¿fáciles de hacer? Sí, son cubos, ya que están estirados. Esto que está acá, ¿lo pueden hacer? Sí, ¿cierto? Ahora, ¿tiene que ser al 100%? No, les voy a dar ahí la opción de que puedan jugar con la forma, pero con que hagan algo como esto, ¿cierto? Vamos aquí a agregar un cubo, recuerden modo sólido, esta parte de aquí abajo, la escalan, ¿cierto? Esta parte de acá, vamos a escalarla un poquito, extruyen, escalan. Ya con eso funcionaría el ejercicio. Es más, si seleccionan ahora todo eso y hacen un insert, obviamente no tanto, ahí, y después con Alt extruyen en las normales hacia adentro un poquito, ¿ven? Ya tienen la estructura. Y con eso basta y sobra. Las cadenas, con que hagan cadenas para colgar esta estructura, bien. ¿Cómo harían las cadenas? Ah, ¿cómo? Podrían hacerlo, ¿cierto? Con el torus, que es una opción. Y con el torus, vean que la estructura que está aquí, ustedes pueden, ¿cierto? Cambiar los segmentos. En este caso voy a dejarlo ahí con 6 y bajarlo también con 6. ¿Por qué? Porque va a ser un elemento pequeño que apenas se va a notar, ¿cierto? ¿Sería lógico que le agreguemos tanto detalle a algo que apenas se va a ver? No. ¿Cómo? Además se repite mucho, entonces si tenemos una carga poligonal alta en algo que es simplemente un detalle, no va a tener sentido. Ahora, la gracia del torus es que me va a permitir seleccionar. Recuerden, aquí este botoncito que está acá es el de rayos X. ¿Y para qué lo vamos a usar? Para hacer flojos. ¿En qué sentido? Selecciono esto y cuando seleccione todo esto que está acá, me va a seleccionar todo lo que está tanto delante como atrás. Estiro y listo. Ya tenemos nuestra cadena. Selecciono todo, escalo y esto, Shift D, lo duplico en el eje X, lo voy a rotar en el eje X 90 grados y listo. Ahora selecciono los dos. Ups, así no. Con A, sí. Escalamos. Shift D en X. Duplicamos. Y aquí podría repetir la acción. Y repetir la acción. Y ya tenemos, ¿cierto? La cadena que nos va a servir para generar estas estructuras. ¿Qué más? No quiero que sea obviamente igual a esta, pero sí que tenga al menos un parecido. Paredes, piedras en las paredes, columnas, estas estructuras, piedras por aquí y por allá.
¿Ok? Voy a subir una serie de imágenes de referencias para ustedes para que las tengan ahí. ¿Qué es lo que quiero? Sí que hagan. Que desde ya empiecen a tener esa idea de, ok, voy a hacer una mini mazmorra, ¿cierto? En donde voy a generar al menos, y se lo voy a escribir en la... Ah, no, lo vamos a dejar acá en un blog de TXT. ¿Qué es lo que deberían tener? Paredes con rocas, pilares, cadenas, barriles, mm, lámparas. ¿Qué más? Cornisas con eso. Baldosas que sobresalen. O vamos a poner piedras de suelo, piedras en pared y puertas. ¿Cómo? Muchas gracias. Voy a dejar puerta nomás. No puertas, vamos. Dos. Y una ventana y una mesa, un cuchillo, una espada, un escudo. ¿Qué más puede ser? ¿Ok? Un dragón de tres. Esto lo van a tener que hacer. Si su compañero lo pidió, se hace. Ya, con 4 cabezas dijo su compañero. De que sea más entretenido, esto va a ser parte de la evaluación. ¿Ya? Sí, su compañero lo quiere hacer, así que. Buena compañero. Hay 2 colas. Esta voy a coger. Así que por cacho todo. No vamos a dejar. A ver. Sí, Una, una banca. O ya, con esos elementos que los distribuyan dentro de la mazmorra, pusimos cadenas. Sí. Em, Ustedes ponen cadenas donde quieran. ¿Ya? Si quieren hacer las lámparas colgando con cadenas, bien. No, con que apliquen materiales. Bien, todavía no vamos a ver el tema de las luces. Pero sí materiales. Y vamos a dejar el video hasta acá. Ah, un cofre. Ya no, eso lo vamos a hacer para la siguiente práctica. Vamos a dejar el video en pausa hasta acá. Pausa y después vemos los resultados de lo que hicieron. Vamos a grabar esto. Estamos en monitor principal. Y vean lo siguiente. Nosotros, al momento de estar haciendo ciertas cosas, ¿cierto? Podemos agregar luces. Y aquí estas luces, vean, van a ser de distintos estilos. Vamos a explicar cada una de esas luces para que
después ustedes vayan viendo cuál es la que mejor se acomoda a lo que ustedes quieran hacer. La luz de punto, que es esta que está acá, vamos a poner eso y voy a hacer zoom. Vean que es, como lo dice su nombre, un punto que emite luz, ¿cierto? Y ese punto que está ahí, si yo lo configuro aquí en las opciones de la configuración que está acá, puedo cambiar. Voy a mover esto aquí para que se vea mejor. El color de la luz, vean, por ejemplo, si quiero que sea una luz amarilla, ¿ven? Ahí va a estar. Puedo cambiar la fuerza de la misma, ¿ven? Y la exposición de la misma. O sea, qué tan brillante va a ser o qué tan fuerte va a ser ese brillo que va a tener. También podemos cambiar el radio de la misma, ¿ya? Aunque por lo general con que esté en 1 o en 0 funciona bien. Pero con eso basta y sobra, ¿ok? Entonces, podemos cambiar el color, podemos cambiar el poder de la misma y la exposición de esta, ¿ok? Vean una cosa, aquí hay algo súper importante porque de repente dicen, profe, agregué como 50 luces y ninguna alumbra. Vean que el tamaño de las estructuras, si yo tengo esto y hago esta estructura mucho más grande, ¿qué pasa con la luz? ¿Cierto? Se hace mucho más débil. Si yo selecciono todo de no y escalo esto hacia abajo, ¿qué se hace más fuerte también? La luz. ¿Ya? La luz siempre va a ser un elemento estático en el sentido de su morfología. Es como que no va a crecer en proporción a las otras estructuras. Si de repente ven que tienen muchas luces agregadas pero no se alumbra nada, es porque tienen un escenario gigante y la luz no es lo suficientemente fuerte. Esa es la luz de punto. Vamos aquí a eliminar esa luz de punto y vamos a agregar otra luz que es la luz del sol. La luz del sol, a diferencia de la luz de punto, es una estructura que, si yo la roto, ¿ven? Va a alumbrar, no importa la posición, porque siempre va a estar como arriba de mi estructura. ¿Ven? Con que rote, va a valer. Puedo iluminar, ¿cierto? Puedo cambiar el color, cambiar su fuerza, su exposición, el ángulo, que era lo que estábamos hablando recién, ¿cierto? Pero la luz del sol va a iluminar todo mi escenario, no importa dónde esté ubicada, siempre va a iluminar todo como desde arriba. Vamos a eliminarla. Vamos a usar una luz de spotlight, que se llama. Aquí voy a agregar un plano para que se vea mejor. ¿Y qué es lo que hace la spotlight? Vean que me va a iluminar la estructura como si fuese una luz de escenario. Es la tercera luz que encontramos. Y la última, con Shift A, que es la luz de área, que es una de las más útiles. ¿Ven? Estas ya las podemos escalar, podemos cambiar. Y esto es lo que nosotros usamos como luces de escenario, luces de lo que llamamos ambiente. Yo podría duplicar, por ejemplo, las típicas que se usan son con Shift D, esto lo voy a mover, lo voy a rotar en I 90 grados. ¿Ven? Ahora tenemos luces así. Podemos ir creando nuestro escenario. ¿Ven? Y aquí, Shift D, ¿cierto? En I.
¿Ven? Y de esa manera vamos creando las luces. Pero, ¿qué pasa si yo tengo lo que ustedes tienen aquí? Vean, todo esto que está acá, lo voy a eliminar. Y tenemos esta estructura que es la lámpara, ¿cierto? Esto, extruyo, escalo. Va. ¿Cómo lo haríamos con esto para que esto tenga luz? Si yo voy aquí a mi modo de render, esto, si yo le intento poner una luz aquí en el centro, ¿ven? ¿Me va a iluminar las cosas? No, ¿cierto? Y aquí es donde nosotros tenemos que pensar, ¿vean? Voy a eliminar esa luz, que este objeto yo le podría añadir dos materiales. El primero va a ser un metálico, ¿cierto? Y aquí voy a agregarle un color gris metálico, ¿cierto? Sin rugosidad. Y el segundo material, vean, voy a sumar aquí otro, pongo nuevo y lo vamos a llamar luz. Aquí voy a cambiar la luz a un tono simplemente amarillo para que se vea y lo voy a asignar a eso que está seleccionado. ¿Esto está emitiendo luz? ¿Es una luz? No, ¿cierto? Pero si yo voy aquí a una opción de mi material que se llama emisión, cambio el color a algo amarillo y le aumento un poquito la fuerza, eso ya está generando esa luz dentro de mi render. ¿Ven? Ahora, quizás yo quiero ver que esta estructura se vea como con el brillo y todas esas cosas, pero para eso tenemos que activar otra opción y no sé si todavía están listos para eso. Sí, lo vamos a dejar porque va a estar en el video igual. Así que aquí, ¿cierto? En... No, en shading no, porque necesitamos... Sí, sería aquí en compositing. Vamos a ver. Ah, pero primero eso, tengo que ver esto. Ya, pero aquí voy a poner pausa para que vamos a volver a grabar. Vamos a llevar todo aquí. Control Z. Ahí sí. Ya. Esto que tenemos acá, si nos damos cuenta, en cuanto a brillo no se ve, ¿cierto? No hay una estructura que esté generando un brillo para poder visualizar la estructura. Esto háganlo de manera mecánica solamente, no piensen por qué, no. Esto es simplemente para darle ese brillo a la estructura. Si ustedes
van aquí, a esta opción. Agregan una nueva composición, ¿cierto? Les va a aparecer esto. ¿Qué es esto que están viendo acá? Esto que está aquí es un viewer o una estructura que me va a permitir visualizar mi objeto. Esto es un grupo de objetos de salida. Y todo esto que está acá es la escena que estamos creando. ¿Ok? Eso quiero que lo entiendan de esa manera. Aquí lo único que tienen que hacer para que esto brille es con Shift A, aquí donde dice Search, buscan una cosita que se llama Glare. Eso les va a añadir esto que está aquí. Vean, cuando yo lo escribo, automáticamente aparece en mi mouse y yo lo posiciono y hago clic justo en esta línea del medio que conecta esto con estos dos elementos. Con eso, vean que automáticamente me genera ese brillo, esa estructura. Obviamente no queremos eso, sino que queremos que sea un poquito más real. Entonces volvemos acá y vean que donde dice Streaks, cambiamos a Bloom. ¿Ven? Y ahí cambió a ese brillo de la estructura. ¿Podemos cambiar la fuerza? Sí, podemos, por ejemplo, poner menos fuerza y se va a ver de esa manera. ¿Podemos cambiar la saturación? Sí, podemos cambiar la saturación y se va a ver como una luz blanca. Podemos cambiar el glare, que es esa estructura o esa luz que brilla como esa neón, y también lo vamos a poder ver. Si cambio a ghost, va a verse de esta manera, ¿ven? Como las luces de los faros. Si lo cambio a streaks, era el que ya habíamos visto. Si lo cambio a fog glow o brillo de neblina, se va a ver de esa manera. ¿Ven? Si lo cambio a simple stars, se va a ver de esa manera. Si lo cambio a sun beams, que son como rayos de luz, se va a ver de esa manera. Y por último, si lo cambio a kernel, se va a ver de eso. Si a ustedes sigue sin verse eso, aquí en esta flechita, cambian hacia abajo, le pueden abrir la puerta y aquí ponen always, ¿ok? Con always se les va a generar ese rayo. Pero aquí el que me interesa es que diga bloom y bajamos un poquito ese brillo para que quede de esta manera. Ahí podemos ir agregando eso, ¿cierto? Shift A, añadimos en este cubo. Yo lo voy a hacer de manera fácil, ¿cierto? ¿Cómo se llama el bodega? ¿Cómo? ¿Cómo se llama lo que usted agregó en el commodity? Glare. Glare. Ahí está. Claro. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ir realizando para que se vea mucho mejor. Si esto yo lo llevo un poquito más allá. Ahora, esto de por sí es simplemente un efecto óptico. Ya no es que esto esté generando luz. Pero si nosotros acompañamos eso junto con una luz, por ejemplo, de punto, y esa la ubicamos tanto arriba con un poquito de fuerza, ¿ven? Vamos a lograr ese efecto ahí. Y ahí quedaría esto. Y aquí lo mismo, Shift A, punto
acomodo ambas, ¿ya? Y esto me sirve para ir aumentando lo que es como la estructura. Aquí vamos a poner ¿ven? Y ahora tenemos el templo de Susan, ¿ya? Pero la idea es que vayan jugando de nuevo con estas cosas que parecen complejas, pero después ustedes se van a dar cuenta que son sumamente fáciles. Ahora, ¿es necesario que hagan eso? No, no es necesario, pero ayuda bastante a lo que es el tema de la ilusión del espacio. Diga, voy a poner pausa.